Hola chicos, buenas noches. Mm, Hola chicos, buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy con el primer tema de gastro, el cual es una patología muy frecuente, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, soy su asesora y les voy a acompañar con la mitad de los temas durante toda la rotación, que ahora dura mitad de ciclo y antes duraba solo 3 semanas. Junto con Elsa vamos a tratar de desarrollar todos los temas de una manera un poco más profunda porque hemos visto que sus PPT son un poco pequeños y vamos a darles como los tips de cada tema y porque por obvias razones nosotros ya hemos llevado este curso y hemos banqueado, hemos estudiado y sabemos cómo la universidad pregunta o en qué patologías hacen su enfoque, ¿no? Igual está más de decir que todos los temas tienen que estudiarlo y bueno, vamos a tratar de ayudarlos durante toda esta rotación. Sí, entonces vamos a comenzar por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, lo primero que debemos saber es la anatomía y básicamente vamos a hablar del esófago, ¿ok? Porque si no entendemos la anatomía, no entendemos su función, no entendemos qué epitelio tiene, cuánto mide un esófago, nosotros no vamos a poder entender la fisiopato de nuestra enfermedad. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es, eh, ¿qué órgano es el afectado? El esófago. ¿Por qué? Porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo que hace es devolver los alimentos del estómago al esófago. ¿Ok? Entonces, el esófago es un órgano tubular que se encuentra detrás de la tráquea. ¿Ok? Detrás de nuestra tráquea está el esófago y mide alrededor de 23 a 25 centímetros, ¿ok? Tiene paredes, está formado por mucosa, por submucosa, por muscular y por adventicia. Esto es una diferencia muy importante y he resaltado que la otra capa es la adventicia porque normalmente en el tubo digestivo vamos a encontrar mucosa, submucosa, muscular y serosa, más no adventicia. En cambio, el esófago sí tiene una capa que se llama adventicia y no tiene la serosa. ¿Ok? Es muy importante esto de las paredes. También el tipo de epitelio. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. A comparación de cuando vayamos al estómago, que vamos a ver un epitelio glandular. ¿Ok? Ese es un epitelio plano, no queratinizado. ¿Ok? Ahora, el esófago, al ser un órgano tubular largo de 23 a 25 centímetros, va a tener porciones. ¿Ok? Tenemos la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. ¿Ok? Estas porciones dentro del esófago van a estar delimitadas por esfínteres. ¿Y cuáles son esos esfínteres? Tenemos el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que vendría a ser por acá, esfínter esofágico inferior. Ahora, estas vendrían a ser estructuras que van a delimitar nuestro esófago de inicio a fin y obvio que van a tener una función como tal. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la porción cervical va desde qué vértebra hasta qué vértebra, va desde la cervical 6 a la torácica 1, ¿ok? Y mide de 4 a 5 centímetros. Por otro lado, tenemos la torácica que va desde la T1 hasta la T10, o sea, hasta la torácica 10 y mide 18 a 20 centímetros. Y luego tenemos la abdominal, que es la porción más afectada dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que va de la T10 hasta la T11, midiendo de 2 a 4 centímetros. Entonces, por obvias razones, ¿cuál es el esófago más grande o la porción más grande? Es la torácica, ¿ok? La torácica. Y el abdominal, que es la parte que está en contacto con el esfínter esofágico inferior, donde regresa el flujo de los alimentos, va a ser la parte más afectada. Y la que probablemente, si es que no se da un tratamiento adecuado, va a cambiar su epitelio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber por anatomía, sí o sí. Ahora, es una pregunta que nos hacemos si el reflujo solo es patológico, hay reflujo fisiológico, etcétera. Entonces, miren, primero, cuando hablemos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, los pacientes van a venir con una sintomatología. Te van a decir, siento que me arde,
¿ok? Siento que me arde todo esto, siento que la comida se regresa a mi boca. Eso es el famoso reflujo, ¿ok? Ahora, ¿el reflujo solo es patológico? No. El reflujo también es fisiológico, pero tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, nosotros durante nuestra fase de vigilia, el reflujo se va a producir en nuestro periodo postprandial, que significa que después de la comida sí o sí vamos a tener un reflujo. Y el otro momento donde es probable que tengamos un reflujo fisiológico es durante el sueño en la primera mitad de la noche. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fisiológico y patológico? Fisiológico sí existe un reflujo fisiológico, sin embargo, dura menos. Entonces nosotros tenemos nuestro esófago, que este esfínter que normalmente debería estar contraído para que el alimento no regrese al estómago o al esófago se relaje, significa o sería una de las causas fisiológicas por el cual nosotros podríamos tener reflujo. Entonces serían las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior. Listo. Luego, a nivel patológico, tenemos tres cosas o tres definiciones para poder hablar de un reflujo patológico. Primero, que el episodio de reflujo sea frecuente. ¿Y a qué nosotros llamamos un episodio de reflujo frecuente? Más de 50 veces por día. Otra de las cosas es que la duración del reflujo sea prolongada. Normalmente debería durar menos de 5 minutos. Aquí vamos a hablar de más de 3 episodios que duren más de 5 minutos cada uno. Y luego tenemos la sintomatología, los síntomas que nos van a causar y van a ser aproximadamente 3 episodios sintomatológicos por semana. Entonces, si cumple una de estas características, estaríamos hablando de un reflujo patológico, ¿ok? Ahora, hay muchas definiciones cuando hablamos de esta enfermedad, pero básicamente escuchas su nombre y tú ya vas a saber la definición. Enfermedad por reflujo. Reflujo significa que algo vuelve gastroesofágico del estómago al esófago, ¿ok? Esta es una de las definiciones más recientes del 2022 que nos hablan de una condición en la que el reflujo del contenido gástrico va al esófago, ¿ok? Entonces, este es el esófago. Esto es el estómago. ¿Y en qué consiste? Que este reflujo que ya está acá, o sea, la comida que ha pasado a tu estómago, va a volver del estómago al esófago. Entonces es una condición por el cual el reflujo vuelve del estómago al esófago. Y obviamente que va a causar síntomas y complicaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué síntomas los vamos a ver más adelante? Es que ese famoso que te van a decir, siento que la comida regresa a mi boca, siento mi boca amarga, siento que me arde. Algunos se van a decir, no tolero pasar los alimentos, tal vez, ¿no? Entonces todo lo que como vuelve a mi boca, etcétera. Y también complicaciones que una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data que nunca recibió tratamiento puede evolucionar a un cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer? Adenocarcinoma. ¿Ok, chicos? Ahora, definición objetiva. Es la presencia de una lesión característica de la mucosa vista en la endoscopía y o exposición anormal al ácido esofágico, demostrada por un estudio por reflujo de seguimiento. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de una definición objetiva es porque están viendo algo, entonces han visto en la endoscopía una lesión característica de la mucosa o dentro de alguna pHmetría, de alguna endoscopía, han demostrado a través de un estudio, como les digo, ya sea pHmetría, ya sea endoscopía, etcétera, el reflujo de seguimiento. ¿Ya? Eso es básicamente el ERGE, chicos. Ya saben que el reflujo no siempre es patológico, hay reflujos fisiológicos, por ejemplo, que duran menos de 5 minutos y que se dan por relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y es patológico cuando tiene mayor duración, cuando son mucho más repetidos, cuando el reflujo es frecuente, ¿ok? O constante. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología del reflujo gastroesofágico. ¿En quiénes es más frecuente? Es más frecuente en los hombres que en las mujeres.
Y esto va en una relación de 3 a 1, es decir, por 3 hombres, una mujer es enferma. Ok, ¿en qué países es más común? En países desarrollados van del 15 al 25%, mientras que en países del tercer mundo van alrededor del 10%. Ok, ahora sí, es importante hablar de esto, de los factores de riesgo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico generalmente se asocia a pacientes obesos, por eso una de las recomendaciones dentro de la terapéutica es que el paciente baje de peso. ¿Ok? Entonces, factores de riesgo, un aumento en el índice de masa corporal, es decir, que es un paciente obeso, que es un paciente con sobrepeso, etcétera. Los pacientes que fuman, que abusan de la nicotina, que vapean, también tienen factores de riesgo para ERGE. Predisposición genética, si es que su mamá, su papá, sus hermanos sufren de eso, lo más probable es que tú también, ya sea por alguna anomalía en el esfínter, etcétera. Y la famosa hernia yatal, que también es una de las causas frecuentes cuando hablemos de ERGE. Ok, chicos. A ver, primero, ¿qué es la hernia yatal? Como pueden ver en la imagen, esto es un estómago normal que tiene el esófago y acá tiene el diafragma, el esfínter esofágico inferior y pasa al estómago. El estómago pues tiene su cardia, tiene su fondo, tiene su cuerpo, tiene su píloro y de acá ya comienza el intestino delgado con el duodeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la hernia yatal? La hernia yatal ocurre cuando parte del estómago, como te das cuenta, mira, la parte del cardias con el fondo ha subido. Entonces, es cuando la parte del estómago se desplaza hacia arriba. ¿Y qué tenemos arriba? El tórax. Entonces, es cuando parte del estómago sube hacia el tórax a través de un hiato, que es el hiato esofágico del diafragma, a través de este hiato, sube y se forma como una protuberancia, ¿no? Entonces, ¿por qué se podría dar estas cosas? ¿Por qué una persona pueda llegar a tener una hernia yatal? Primero, por causas patológicas, debilidades, etcétera, o cuando debemos tener en cuenta las complicaciones que trae esto. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro esfínter esofágico inferior es quien evita que suba la comida de nuevo al esófago, o sea, un reflujo. Otra cosa es que el diafragma actúa como un soporte de este esfínter y el ángulo que se forma entre el esófago, entre el esófago y el cardias, es lo que vendríamos a conocer como el ángulo de His. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando la hernia yatal debilita este mecanismo? ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que el esfínter esofágico inferior se ha desarmado, el diafragma ya no brinda el soporte, etcétera. Entonces va a causar síntomas de ERGE, pirosis, regurgitación, dolor retroesternal, etcétera. Entonces, en conclusión, la hernia yatal debilita ese mecanismo antirreflujo que es el esfínter y el diafragma, y entonces facilita que vuelva el reflujo del estómago al esófago. Y esto se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, chicos, es una de las causas, sin embargo, no es la única. ¿Ya? Ahora, acá les he puesto las complicaciones como para llamar su atención y eso es muy preguntado también. Cuando nosotros tenemos un esófago normal, ustedes ya saben que el epitelio es un epitelio escamoso, normal, plano, no queratinizado. ¿Ok? Y así lo vamos a ver. Ahora, cuando el esófago está sometido a niveles altos de ácido, de acidez, de acidez, de acidez, porque regresa el contenido alimentario con los jugos gástricos hacia el esófago, va a alterar el epitelio, aunque no quiera. Entonces, puede ir desde cosas más leves, como una ulceración esofágica, como una estenosis esofágica, que es cuando se da un estrechamiento del esófago, puede hacer una estenosis esofágica y va a generar clínica de disfagia. También puede hacer una ulceración esofágica, y sangrar. Entonces podrían ser desde estas causas hasta convertirse en una metaplasia intestinal. Yo creo que ya por pato han escuchado que es el esófago de Barrett, ¿verdad? Entonces el esófago de Barrett es una metaplasia intestinal donde hay un cambio de epitelio. Pasa de un epitelio escamoso normal, de un epitelio no queratinizado, a un epitelio columnar o un epitelio glandular donde tienen células caliciformes que van a producir moco. Entonces, ¿qué pasa? Este ácido hace que el epitelio de mi esófago, generalmente del tercio distal, de este tercio, acá tenía mi epitelio plano,
Ahora se convierte en un ese es mi estómago ya, un epitelio glandular, columnar. Entonces, esta parte de aquí, que normalmente era plana, ahora se convierte su epitelio en glandular con células caliciformes. Y eso está mal, porque esto debería tener epitelio plano, no columnar. Y eso pasa por estar sometido mucho tiempo a estos jugos gástricos, ¿ok? A estas soluciones que vienen con contenido alimentario, enzimas digestivas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se conoce como metaplasia intestinal. Pero tú me dirás, pero tiene el epitelio del estómago, sí, pero también el intestino tiene el mismo epitelio, entonces por eso le ponen metaplasia intestinal. Entonces, si te dicen cuál es una de las complicaciones precancerígenas, podría ser un esófago de Barrett. Ok, un esófago de Barrett, que es una metaplasia. Ojo con eso. No estamos hablando de una displasia. La displasia ya es el siguiente paso a la metaplasia. La displasia de bajo grado ya tiene atipia nuclear leve. Entonces son células atípicas. Al igual que pasa a ser alto grado, que ya va a ser una atipia nuclear marcada, donde va a haber mitosis, etcétera. Ahora, ya hemos visto esófago normal, hemos visto metaplasia, displasia. ¿Qué es lo que sigue a la displasia? El famoso adenocarcinoma esofágico. El adenocarcinoma esofágico es uno de los cánceres, porque también tenemos el escamoso, ¿ok? Tenemos dos en el esófago, adenocarcinoma y carcinoma escamoso. El adenocarcinoma esofágico es el cáncer que va a ser la evolución de la metaplasia intestinal, de la displasia, que va a ser asociado a reflujos gastroesofágicos. Entonces, si a ti te preguntan cuál es el cáncer que está asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico, marca adenocarcinoma esofágico. ¿Ok? Entonces, esa es lo importante de aquí. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a ver un poquito de las causas que suceden o por qué. Habíamos dicho que una de las causas era la hernia del hiato, sin embargo, no era la única, habían causas más frecuentes. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica está dado, este es el esófago, esto es el estómago y esto vendría a ser la línea Z o la unión escamocolumnar. ¿Ok? La unión escamocolumnar, donde vamos a tener estas células características de la línea Z. Ahora, además de eso, vamos a tener el diafragma costal, que le va a brindar cierta presión al esfínter esofágico para que también pueda hacer su actividad. Entonces, si te das cuenta, el esfínter esofágico inferior no es como una estructura como tal, es una estructura virtual que forma su función como tal, al igual que el superior. Aquí tenemos los músculos longitudinales, los músculos circulares, etc. Y las fibras oblicuas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta parte final entre la unión entre el esófago y el estómago van a haber alteraciones que pueden causar que se dé una disfunción de esta unión y pueda causar la alteración de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, primero, causas, alteraciones, por ejemplo, en las barreras antirreflujos. ¿Quiénes son nuestras barreras antirreflujos? Tenemos primero al esfínter esofágico inferior, tenemos al diafragma que hemos visto, tenemos, por ejemplo, el ligamento freno esofágico. También tenemos al famoso ángulo de His, que es el que se forma entre el esófago con el cardias. Este es el ángulo de His. Vendrían a ser estructuras que brindan el soporte para evitar que el contenido alimentario regrese al esófago. ¿Ok? Esta es la barrera antirreflujo. Entonces, cualquier alteración que se dé en el esfínter, en el diafragma, en el ligamento, en el ángulo de His, va a ser un causante de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Luego de eso tenemos el aclaramiento esofágico. El aclaramiento esofágico puede ser de dos tipos, puede ser de volumen como también puede ser de residual. Vamos a profundizar más acerca de ellos más adelante, donde les tengo un material de aclaramiento esofágico. Pero luego tenemos en lo que se conoce como la barrera esofágica. La barrera esofágica tiene factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Los preepiteliales son, por ejemplo, la capa de moco, el bicarbonato, la mucosa. Los epiteliales, las membranas celulares, intercelulares, transporte epitelial, tampones.
Y los postepiteliales, el flujo, el bicarbonato, el oxígeno, etc. Aquí están, como pueden ver, preepitelial, cuando es la capa del moco, la acuosa, el epitelial, que es el epitelio como tal, la membrana celular, etc. Y luego tenemos las postepiteliales, que es la sangre, el flujo sanguíneo, el bicarbonato, los nutrientes, el oxígeno. ¿Ok? Entonces basta que se altere una de estas para que pueda ser muy probable que te dé esta alteración, ¿no? Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, ya hemos hablado de la barrera esofágica, nos falta hablar de la barrera antirreflujo y del aclaramiento esofágico. Entonces, la barrera antirreflujo habíamos dicho que estaba formado por el esfínter, por el diafragma, por el ángulo de His, ¿ok? Por el ligamento frenoesofágico. Entonces, la causa más frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico es una disfunción en el esfínter. ¿En qué esfínter? En el inferior, ¿ok? Y esto se puede dar, ¿por qué? Porque este esfínter puede ser que haga relajaciones, pero no relajaciones transitorias como fisiológicamente ocurre, sino relajaciones prolongadas, entonces se encuentre mayor tiempo abierto. Y esto hace que, de hecho, el alimento suba, ¿no? Otro es que pierda el tono, que ese esfínter esofágico pierde el tono y se genera una hipotonía, una debilidad, una relajación también. Ok, hay un aumento en la presión intraabdominal que supere la presión de esto y haga que la presión acá sea mayor, y tú sabes que de un lugar de mayor presión obviamente va a ir a un lugar de menor presión. Entonces si ese tiene mayor presión intraabdominal que esto, va a regresar el flujo, ¿ok? Por diferencia de presiones. Luego tenemos que sean relajaciones transitorias inadecuadas y aumento de la frecuencia o duración de estas relajaciones espontáneas, ¿ok? ¿Aumento en qué? En la frecuencia o en la duración de las relajaciones espontáneas. Ahora, dentro de los agentes tenemos aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, disminución de la presión. Dentro del aumento de la presión en las hormonas tenemos la gastrina, la motilina, la sustancia P y otros agentes neutrales, drogas como la metoclopramida, las proteínas, y quienes disminuyen la presión, eh, por ejemplo, el amlodipino, las grasas, el chocolate, el etanol, la menta. Por eso está dentro del tratamiento, está contraindicado el uso de chocolate, de grasa, de café. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir la presión y exacerbar los síntomas, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes que tienen disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, ¿ok? Ahora, otra de las causas sería la hernia hiatal, que como habíamos dicho es la separación entre el diafragma y el esfínter esofágico inferior cuando una porción del estómago sube, cuando esto debería estar debajo del diafragma. ¿Ok? Y este de aquí va a generar la acumulación del contenido gástrico. Entonces, ¿cómo se llama, cómo se define la hernia hiatal? Cuando hay una diferencia mayor de 2 centímetros entre la unión gastroesofágica y el escamo columnar. Ahora, en el endoscopio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el famoso signo de la campana, la presencia de pliegues que se acentúa en el tercio inferior, cuando normalmente nosotros sabemos que acá hay un epitelio plano. ¿Ok? Y el 60% de los pacientes que tengan hernia hiatal se asocia a ORG, es decir, la mayoría de los pacientes que tienen hernia hiatal van a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ok? De regalo se van a llevar esa enfermedad aparte de tener una hernia hiatal. Y luego tenemos el aclaramiento esofágico, que como les dije, tenemos un aclaramiento de volumen y un aclaramiento de ácido. El volumen es, nosotros tenemos en nuestro esófago es muy inteligente. Entonces, el esófago tiene una fase de aclaramiento de volumen que es expulsar toda la comida que está dentro del esófago. Entonces se expulsa prácticamente todo el contenido esofágico. Y luego tenemos una fase de aclaramiento residual, que es cuando cualquier pedazo de ácido que llega al esófago se neutraliza. Entonces, se neutraliza el ácido que esté presente en la fase anterior. Por eso se dice que 7 mililitros de saliva van a neutralizar 1 mililitro de cloruro hidrogenión de 0,1 N. ¿Ok? Ácido clorhídrico de 0,1 N. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, son características entre la barrera antirreflujo y el aclaramiento esofágico que van a ir dentro de la fisiopatología. Yo que les recomendaría que se aprendan dentro de las causas la difusión del esfínter esofágico inferior, ya sea por diferencia de presiones, cuando hay mayor presión intraabdominal, cuando hay hipotonía del esfínter esofágico inferior, cuando hay relajaciones transitorias, y también la hernia de hiato, que son las dos más frecuentes. ¿Ok?
Entonces, ahora, ¿qué más podríamos hablar acerca de los síntomas, ok? Los síntomas, algunos son muy raros, ¿ok? Algunos son muy raros de por sí, porque no lo esperarías en una clínica digestiva, pero sí lo esperarías ¿en dónde? En una clínica pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas tenemos síntomas típicos y síntomas estresofágicos. Los típicos, ¿cuáles son? La pirosis, la regurgitación, la disfagia y la náusea, eructo, etc. Pirosis, regurgitación y disfagia. La disfagia vendría a ser ese disconfort que se siente al momento de pasar los alimentos. No confundas disfagia con dolor, porque el dolor es lo de inofagia, ¿ok? Y el dolor se asocia un poco más a patologías oncológicas. ¿Ok? Son síntomas de alarma, ¿ok? Y la pirosis, que es esa sensación de reflujo ácido, ¿ok? De sabores ácidos. Y luego tenemos los estresofágicos, que por ejemplo respiratorios, va un paciente con tos crónica, con laringitis, con sensibilidad lingual, con erosiones dentales, con síndrome temporomandibular, y neumológicos puede inclusive tener asma, neumonía, estos pacientes con ERGE, cuando tú en tu vida sospecharías que un paciente con asma podría tener enfermedad por reflujo estrofágico o eso esté haciendo la clínica, ¿ok? Pero lo que sí o sí quiero que se lleven es pirosis, regurgitación y disfagia. Disfagia también es un síntoma de alarma, cuidado con eso. Y los estresofágicos, tos crónica y asma o neumonía, ¿ok? Ahora, esto es muy importante porque muchos creemos que todo paciente que venga a consulta con este reflujo ácido, le vamos a decir, ya tómate una endoscopía. No, el diagnóstico del ERGE es clínico, o sea, tú en la anamnesis vas a hacer preguntas que te van a indicar el diagnóstico. Por ejemplo, hay un cuestionario muy utilizado que es el GERQ para pacientes con síntomas gastrointestinales superiores. Entonces, vas a valorar qué ha pasado en los últimos 7 días. Señora, ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de quemazón tras el esternón? ¿Con qué frecuencia ha notado que el contenido del estómago viene a la garganta? ¿Con qué frecuencia ha sentido dolor en la boca del estómago? ¿Con qué frecuencia ha tenido náuseas? ¿Ha podido dormir bien por la noche? ¿Con qué frecuencia tomó medicamento para el ardor o la regurgitación? ¿Ok? Si vamos a hacer la respuesta a cada uno de estos y se van a puntuar. Uno es que nunca. 2 es de un día, 3 es de 2 a 3 días y 4 es de 4 a 7 días. Entonces la interpretación es, diagnóstico de no ERGE es si la suma es menor a 8. Diagnóstico de ERGE es si la suma es mayor o igual a 8. Y además la suma del 5 más el 6 es menor a 3. Y el diagnóstico del ERGE severo es si la suma hasta el 6 es mayor o igual a 8 y la suma del 5 y el 6 es mayor a 3. Entonces, estamos hablando de un ERGE, por ejemplo, si hablamos de un ERGE severo, lo más probable es que le mande a hacer una endoscopía, ¿ok? Porque tiene síntomas de alarma. Ahora, la pregunta que se hacen ustedes, y es muy importante para los casos clínicos, ¿cuándo tú indicas una endoscopía digestiva alta o cuándo le mandas tratamiento de frente al paciente? Mandas una endoscopía digestiva alta cuando el paciente tiene síntomas de alarma, como cuáles: disfagia, que es el disconfort al pasar el alimento, o dinofagia, que es el dolor al momento de pasar los alimentos, la pérdida de peso, la anemia, las hemorragias son síntomas de alarma. Basta que en tu caso clínico le das disfagia, EDA. Pérdida de peso, EDA. ¿Ok? También cuando los pacientes tienen síntomas refractarios o de tratamiento empírico. O si el paciente tiene síntomas de reflujo por más de 5 años. Dices, no, yo ya tengo como 10 años con ese reflujo, nada, me han dado de todo, omeprazol no me ha pasado. Entonces le indicas un EDA, ¿ok? Entonces, esas son las 3 causas principales cuando tú vas a indicar una endoscopia digestiva alta. ¿Ok? Y acá está un poquito mejor resumido, indicaciones para endoscopía en el manejo de reflujo esofágico, síntomas persistentes, pese a tener un tratamiento apropiado, disfagia, dinofagia, pérdida de peso involuntaria más de 5%, evidencia de sangrado intestinal, anemia, evaluación de pacientes con sospechas de manifestaciones estresofágicos atípicos como dolor torácico, manifestaciones respiratorias u otorrinolaringólogas, vómitos persistentes, hallazgos de masa, estenosis, úlceras,
cirugías, cribado del esófago de Barrett, evaluación de pacientes con síntomas recurrentes tras procedimientos quirúrgicos o endoscópicos, y esto sirve para documentar la existencia de reflujo gastroesofágico. Ok, entonces, siempre recuerda esto, pérdida de peso, en realidad todos los síntomas de alarmas que hemos visto, disfagia, dinofagia, anemia, hemorragia, disfagia, pirosis no es un síntoma de alarma, es un síntoma de alergia, pero la pérdida de peso involuntaria, el sangrado, la disfagia, la dinofagia y el tratamiento refractario, es decir, que no responde a los tratamientos médicos, es indicativo para darle al paciente una endoscopia digestiva alta. ¿Ok? Ahora, otras pruebas que se pueden utilizar, la manometría de esófago, ya como han llevado su clase con Elsa, les habrá dicho que eso sirve más para trastornos motores. ¿Ok? Tercero, la pHmetría esofágica es para ver el pH del esófago, si es ácido o alcalino, solo mide el reflujo líquido y evalúa el reflujo duodenogastроesofágico. La pHmetría en 24 horas también es evaluación en pacientes con esófago sensible, evaluaciones para pacientes con síntomas atípicos, recurrencia a pesar de síntomas a pesar del tratamiento, antes de la cirugía para confirmar reflujo gastroesofágico patológico, después de una cirugía antirreflujo. O también tenemos a la gamografía con tecnesio 99 coloidal, que es una evaluación cualitativa de la esofagitis. Esto es muy raro que le mandes a un paciente. A un paciente le vas a hacer el cuestionario de la clínica para diagnosticarlo y si es que tiene síntomas de alarma, le mandas su endoscopía. Y si en endoscopía no encuentras nada, puedes mandarle una manometría sospechando un trastorno motor. Pero más que eso, no se suele hacer tanto la pechimetría, la gamografía, etc. ¿Ok? Y bueno, posendoscopía, nosotros sospechamos que ya viene un paciente adulto mayor de 60 años, no, un adulto mayor de 72 años que te dice que tiene esta clínica durante más de 5 años, además tiene disfagia, baja de peso, obviamente le vas a mandar a hacer su endoscopía, ¿no? Hacer su endoscopía, el paciente sintomático, todo paciente que venga con síntomas, en el mayor porcentaje es que tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? O una esofagitis erosiva en un 35% o una enfermedad por reflujo complicada el 5%. O sea, en menor cantidad es que sea complicada, ¿ok? Entonces, yo en la endoscopía voy a ver una clasificación, que es la clasificación de Los Ángeles, que me sirve para ver erosiones en el esófago. Grado A, B, C y D. Grado A es cuando hay mayor o igual a una ruptura de la mucosa que tenga menos de 5 milímetros sin pasar pliegues, ¿ok? Aquí está. Grado B es cuando hay mayor o igual a una ruptura de la mucosa de más de 5 milímetros sin pasar pliegues. Esto es menor a 5 milímetros. Grado C es cuando hay una o más rupturas de la mucosa, ahora sí, que pasan pliegues e involucran menos del 75% de la circunferencia. Y grado D es una o más rupturas de la mucosa que involucran al menos 75% de la circunferencia del esófago. Entonces aquí también está un resumen, mayor una lesión de menos de 5 milímetros que no pasa pliegues. B, más de una lesión de más de 5 milímetros que tampoco pasa pliegues. La C es menos del 75% que sí pasa pliegues y el otro es más del 75% que sí pasa pliegues. Y eso, de la circunferencia esofágica. Entonces este es más fácil de aprenderse. Y acá está lo mismo, ¿no? Cuando tiene las erosiones del tamaño y si es que se extienden a pliegues o no. El A y B no se extienden a pliegues. El C y el D sí se extienden a pliegues. La diferencia es que uno es menor del 75% de la circunferencia y el D es mayor al 75% de la circunferencia. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Entonces, aquí hay unas recomendaciones como tal. Los que son de grado fuerte son los que vamos a leer, que son los más importantes para que se lleven y consoliden todos los conocimientos que hemos tenido el día de hoy. Primero hay algo que quiero resaltar. No hay un gol estándar como tal para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero sí se utiliza lo que vendría a ser la endoscopía. La endoscopía solo se va a utilizar en pacientes que tengan factores de riesgo o complicaciones.
Ok, entonces, como les digo, para enfermedad por reflujo gastroesofágico no es que hay un gol estándar, por ejemplo, cuando hablamos de una apendicitis, de una colangitis, ¿no? Que cada uno tiene su imagen, el cual va a ser el gol estándar. Sin embargo, aquí en el ERGE, el diagnóstico es netamente clínico, pero si nosotros encontramos a un paciente con complicaciones, a un paciente con síntomas de alarma, que cuáles son, ya les he repetido un montón de veces, disfagia, pérdida de peso, hemorragia, anemia y odinofagia. Si tú en tu caso clínico lees cualquiera de estos síntomas, mándale a hacer una endoscopía. ¿Ok? Como dice aquí, ¿no? Para los pacientes con síntomas clásicos de ERGE, como acidez, regurgitación, que no presentan síntomas de alarma, recomendamos una prueba de 8 semanas de inhibidores de la bomba de protones empíricos, que el que se utiliza es el omeprazol, pero en el seguro no hay, entonces se da omeprazol. ¿Ok? Una vez al día antes de cada comida. Entonces, viene tu paciente, no tiene signos de alarma, es una paciente joven de 25 años que te dice que hace 4 semanas siente que la comida vuelve a su boca, no tiene disfagia, no tiene disconfort, solo tiene esta pirosis, que es este ardor, y nunca ha recibido tratamiento. Entonces le vas a, ¿qué dicen las guías? Que no tiene síntomas de alarmas, ¿ok? Es una paciente joven. Entonces, ¿qué le vas a dar? Esa es la recomendación fuerte, ¿ok? Ahora, eh, como primera prueba para la evaluación de pacientes que presentan disfagia, que es un síntoma de alarma, u otros síntomas de alarma como pérdida de peso, sangrado gastrointestinal, que posteriormente evoluciona a una displasia y ya llega hasta un adenocarcinoma. Entonces, todo paciente con síntoma de alarma le mandas a hacer una endoscopía antes de darle como tal el tratamiento, ¿no? En pacientes en quienes se sospecha el diagnóstico de ERGE, pero no está claro y establecer diagnóstico. Y finalmente sugerimos no realizar pacientes que se sabe que tiene evidencia endoscópica de esofagitis por reflujo, ya saben la escala de Ángeles. Recomendación, apréndanse la escala de Ángeles. Siempre viene una pregunta que les quería decir respecto a ERGE. Esa es la escala de Los Ángeles y con eso están listos para el examen también. A ver, uy, no, descartar. Ya. Ahora, a ver, vamos a ir viendo lo que vendría a ser el tratamiento, ¿ok? En el tratamiento, nosotros, como les dije, ya el diagnóstico es clínico, tú estableces que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces le vas a dar tratamiento médico, o sea, farmacológico y estilos de vida. En estilos de vida, ¿qué es importante? Que el paciente eleve la cabecera de la cama, que evite alimentos grasos como por ejemplo chocolate, menta, alcohol, vino, jugo de naranja y café. No comer antes de acostarse, se recomienda comer 3 horas antes de dormir. No acostarse inmediatamente después de comer porque eso empeora la clínica. No usar ropa ajustada, sobre todo acá, en la parte del tórax superior. Evitar alimentos o ejercicios que aumenten la presión intraabdominal. ¿Por qué yo? Mira, porque les dije, por clases de, a ver, ¿de qué curso? De física, ustedes saben que pasa de un lugar de mayor presión, los solutos pasan de un lugar de mayor presión a un lugar va a ir hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia el esófago. Entonces, por eso evitar ejercicios que aumenten esa presión intraabdominal. Bajar el peso del paciente. Un factor de riesgo para ERGE vendría a ser la obesidad, el sobrepeso. Entonces, por eso es importante bajar el peso del paciente. Y bueno, luego como los dicen las guías a nivel farmacológico, se recomienda de 8 semanas, algunos utilizan 4 semanas, de 4 a 8 semanas, para dar antagonistas H2 nocturnos o antes de las comidas en el desayuno, ¿ok? Entonces, tratamiento de mantenimiento de los pacientes que continúan con síntomas después de descontinuar los IVPs,
que son los inhibidores de la bomba de protones. Y en pacientes con complicaciones vamos a ver tratamiento farmacológico y tratamiento de mantenimiento. Pacientes con ERGE que no sean erosivos, o sea que la escala de Ángeles sea A, por ejemplo, o en pacientes que tengan respuesta incompleta a los inhibidores de la bomba de protones, le vas a añadir antagonistas H2 y procinéticos. Pero si no tiene ninguna de estas cosas, o ninguna de erosión, si no tiene síntomas discontinuados o si es refractario al tratamiento, el único tratamiento es inhibidor de la bomba de protones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tratamiento de mantenimiento inhibidor de la bomba de protones, pero no se recomienda procinéticos y antagonistas H2, ¿ok? No se recomienda como tal, solo algunos utilizan si es. Ok, la recomendación A es darle esomeprazol a 40 miligramos una vez al día. Ok, chicos, esa es la recomendación ideal. Ahora sí, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, si todo quedó claro o quisieran que les vuelva a repetir alguna parte. Sí, A todo bien. ver. ¿Sí? ¿Todo bien? Genial. Entonces, a ver, por último, vamos a ver las preguntitas. Les voy a dar un minuto por preguntita para que puedan resolverlo y me digan su clave y ya lo resolvemos juntos. Ya. Dime, Abril, ¿cuál es tu clave? La C. Ujú, muy bien, porque como habíamos dicho y les había puesto un dibujito, a ese es el esófago, ¿verdad? Y acá tiene el diafragma. Y el esfínter esofágico inferior es una cavidad virtual, o sea, no se puede ver como tal. Nosotros suponemos por los límites que ahí está. ¿Ok? Entonces, este diafragma que se encuentra aquí es quien brinda soporte al esfínter esofágico inferior, o sea, es como ayuda al esfínter a generar mayor presión y evitar que el contenido alimentario llegue, ¿no? O sea, se devuelva, haga un reflujo como tal. Entonces, muy bien, es la pérdida del soporte diafragmático para el esfínter esofágico inferior. Esa es la clave. Favorece las funciones de la barrera antirreflujo como tal, o sea, la pérdida del cemento intratorácico del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, ese es el efecto que genera la hernia hiatal sobre la barrera antirreflujo. ¿Por qué no favorece las funciones de la barrera antirreflujo? Porque la hernia hiatal es una de las causas para que se dé ERGE. Entonces, es todo lo contrario. No, no mejora, no favorece, sino empeora. Entonces, por eso está mal. Estrechamiento del hiato esofágico. La hernia hiatal lo que era que la parte del estómago subía al tórax.
¿ok? Y había una diferencia de más de 2 centímetros. Entonces, eso era el hernia yatal, no un estrechamiento del hiato esofágico. Pérdida del segmento intratorácico del esfínter esofágico inferior. No se pierde, solo sube porque asciende el estómago, pero no se pierde. Al aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, no aumenta la presión, por lo contrario, no disminuye, entonces eso está mal. Esa es la clave. Muy bien, Abril. A ver, sigamos. Son manifestaciones de un reflujo patológico. Ah, ya, ahí sí estoy un poquito en duda. Pero la C, o sea, no sé, me quedaría entre no sé, las tres últimas, pero no sé, no me convenzo muy bien. Ok, mira, justo les había puesto un cuadrito aquí. Ay, pero lo borré porque acá en el reflujo solo es patológico, les estaba hablando de eso. En realidad el reflujo no solo es patológico, existe también un reflujo que se llama fisiológico. ¿Y cuando es fisiológico? Fisiológico es cuando se dan las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y además de eso solo son transitorias y no son prolongadas, duran menos de 5 minutos como tal. Eso es fisiológico. Pero cuando hablamos de patológico hay ciertas condiciones que debemos de cumplir, como cuáles: que el episodio de reflujo sea frecuente, y aquí llamamos frecuente más de 50 veces por día, que es lo que dice el enunciado. Ahora, hay otro, tal vez ya no te viene eso y te dice duración prolongada de más de 3 episodios durante más de 5 minutos. Eso ya es patológico. O cuando son síntomas de 3 episodios por semana, también es un reflujo patológico. Entonces, esas tres características, basta que tenga una, estamos hablando de un reflujo patológico. ¿Ok? No sé si se entendió. Entonces, son manifestaciones Sí. de un reflujo patológico. Generalmente no es asintomático, suelen tener síntomas como pirosis, regurgitación. Son de duración corta, menor a 5 minutos. Esto sería el fisiológico, ¿verdad? Episodios de reflujo frecuente, más de 50 veces por día. Muy bien, ese es el reflujo patológico. Siempre causan daño esofágico. No siempre causan daño esofágico, ¿ok? No siempre, porque muchas veces solo tienen ahí, generan tal vez erosiones, pero un daño esofágico como adenocarcinoma, no. Existen episodios de reflujos no asociados a la deglución, falso. Entonces, siempre que te digan, siempre duda esa clave, casi nunca es, ¿ok? Esa es una ayudadita por ahí. Ahora, ¿cuáles son los síndromes estresofágicos con asociaciones propuestos según la clasificación de Montreal? ¿Qué marcarías tú? La Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué crees que es la correcta? Porque, Bueno, o sea, porque dentro de bueno, el esófago de Barrett sí es esofágico, es un síndrome ya per se. ujú. Y, o sea, bueno, yo descarté la E por eso. La A, bueno, o sea, más o menos como que en algunas cositas, esas sesiones propuestas, fuera del esófago, algo fuera. Ajá, muy bien, fuera del esófago, ¿no? Y una de las extraesofágicas sería la tos crónica, ¿no? Entonces, según la clasificación de Montreal por ERGE, la fibrosis pulmonar idiopática es un síndrome extraesofágico, ¿ya? Como tal. Entonces, fibrosis pulmonar idiopática sí es según la escala de Montreal. Ahora, asma por reflujo y dolor torácico son manifestaciones ya establecidas esofágicas. Bueno, en general el dolor torácico es esofágico, mientras que el asma son consideradas y la laringitis son asociaciones establecidas, pero no son síndromes extraesofágicos. ¿Ok? Y bueno, a ver, este es un caso clínico.
Ahí sí te doy 2 minutos. La B. Muy bien, ¿por qué? Bueno, se descartó en gran parte que sea ese dolor torácico sea de raíz cardíaca. Entonces, descartaría la C. La D creo que no sería una conducta adecuada porque sería ignorar totalmente la sintomatología principal. Sobre todo el Eh, ibuprofeno, ¿no? Que es Ajá, gastrolesivo. Ujú. sí. Y la E, bueno, no consigo esa tomografía torácica, ver cambios pulmonares y todo ello, ¿sabes? Y si es que ya se descartó como tal algo, o sea, cardíaco y también no nos refiere a alguna sintomatología respiratoria. La A, bueno, no sabría cómo justificar eso, o sea, creo que podría ser un cuadro de ansiedad, pero si es que ya hace más de un año y está relacionado con la ingesta de alimentos, o sea, descartaría totalmente ello. Y la B por esa razón. Muy bien, no, porque te dice que tiene un antecedente que es la hipertensión arterial y cursa con dolor torácico de 6 horas de evolución. Entonces, ¿en qué pensaríamos? En infarto, ¿verdad? O sea, hipertensión y dolor torácico diríamos es un IMA. Pero ¿qué te dice después? Los estudios de electrocardiogramas y enzimas cardíacas que como nosotros han sospechado en un principio de un IMA, por eso han mandado un electrocardiograma y enzima cardíaca están normales. Entonces no hay daño cardíaco. Profundizamos en el interrogatorio y el paciente refiere que ha tenido episodios similares previos desde hace más de un año y están relacionados con la ingesta de alimentos, o sea, postpandreal. ¿Y cuando habíamos dicho que es el reflujo? Postpandreal. Entonces, ¿cuál es la recomendación para continuar su estudio? Derivación a psiquiatría inmediatamente. No, porque bien puede ser algún trastorno psiquiátrico, pero tenemos que primero descartar algo, una enfermedad como tal. Si es que no hay, podríamos pensar al último que es algo psiquiátrico, pero como tal tendríamos que demostrar que no hay ningún tipo de enfermedad. Luego, realizar una gamografía cardíaca. ¿Para qué? Si ya hemos descartado con electrocardiograma y con enzimas cardíacas que no hay daño cardíaco. Ibuprofeno para el dolor y dar de alta, no, pues porque el ibuprofeno es mucho más gastrolesivo. Y indicar una tomografía torácica en emergencias para evaluación completa, más me va a servir una endoscopía que una tomografía en estos momentos. ¿Ok? Entonces, como dice ayer, realizar una radiografía de esófago con contraste previo a la endoscopía. Muy bien, esa es la clave. Entonces, así descartando, puedes hallar también la respuesta. Muy bien, Abril. Ahora a ver esta. Uy, creo que es un poco la... Aquí está. La E, Sí, sí, muy bien. ¿Cuál es tu... ¿Por qué? Tu justificación. ya. Bueno, presenta los signos de alarma, como baja de peso inexplicable y también la llenura precoz y el dolor gástrico tipo agudo recurrente, o sea, especialmente eso, y pues por eso es que creo que se daría una endoscopia digestiva alta de urgencia. Entonces, la primera línea. Muy bien, ajá, esa es la clave. ¿Por qué? Porque hay síntomas de riesgo. ¿Y cuáles son los síntomas de riesgo? La baja de peso, de 2 kilos. Y además de eso, los meses que he estado con el dolor epigástrico y con el dolor recurrente, ¿ya? Pero sobre todo la baja de peso. Entonces, muy bien, esa es la clave, la endoscopía digestiva alta. Creo que esa es la última pregunta, sí. Hasta aquí no sé si tienes alguna duda, alguna consulta, si entendiste, si quisieras reforzar algo. Sí, yo creo que todo bien, yo miro. Lo que sí me quedaba como que Ajá. un poco de duda, incluso en la clase me quedé
un poco confundida. Pero, o sea, el principal mecanismo del ERGE, o sea, tengo entendido que son las relajaciones transitorias, pero también, o sea, están las hernias y eso, o sea, pero Ujú. el principal son las relajaciones, porque, o sea, no, es lo que al menos a mí me causó confusión. Sí, 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 creo que ya hace un poco tarde. No sé si entraste en esta parte. No, sí, entro Mm, pues de tarde, disculpa. Ajá, ya no te preocupes, igual te lo voy a explicar así básicamente, pero igual normal, puedes volver a ver la grabación porque está dentro del Teams. Pero mira, o sea, dentro de las causas, uy, dentro de las causas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la principal, como tú dices, es una alteración del esfínter esofágico inferior, ¿ok? Ahora, que se altere el esfínter esofágico inferior pueden ser por muchas causas, pero primero hay que centrarnos. Mira, nosotros tenemos mecanismos que van a impedir fisiológicamente que el reflujo venga a tu esófago. ¿Cuáles son? La barrera esofágica, la barrera antirreflujo y el aclaramiento esofágico. ¿Ya? La barrera esofágica está formado por la membrana, por el flujo sanguíneo, por el bicarbonato, por el moco. Luego el aclaramiento esofágico, que es el aclaramiento de residuo y el aclaramiento como tal, el aclaramiento de volumen, que son capacidades que tiene el esófago para poder botar todo tipo de ácido que llega a mi esófago o neutralizar el ácido y convertirlo en básico, ¿ya? Eso es lo que les ponen en su teoría, les he visto muy corto, la verdad, a comparación con como me la daban a mí, pero por ejemplo, esto es lo importante, la barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo está formado por el esfínter esofágico inferior, está formado por el ángulo de His, está formado por el diafragma y está formado por el ligamento frenoesofágico. Esas cuatro estructuras son las que forman la barrera antirreflujo. Pero ¿cuál de esas cuatro estructuras es la que es la mayor causa? Es el esfínter esofágico inferior. Ahora, este esfínter esofágico inferior puede tener diversas patologías. Primero, que pierde el tono, o sea, que pierde el tono. Lo que normalmente debería estar ajustado, hipertónico, va a estar hipotónico, se relaja. O que estas relajaciones transitorias sean muy largas, o sea, estas relajaciones transitorias sean de 1 hora, de 2 horas, entonces lo que hace es que vuelve el contenido alimentario. Otra de las cosas sucede que nuestro esfínter esofágico inferior, como todo esfínter, tiene una presión. ¿Qué pasa si mi presión intraabdominal, la del esófago, es superior? Como te dije, todo va del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. Entonces todo subiría porque la presión de mi esfínter está insuficiente. Entonces esa es otra de las cosas, aumento de la presión intraabdominal. O relajaciones inadecuadas o frecuencia o duración entre las relajaciones espontáneas. ¿Ya? Esas son las disfunciones del esfínter esofágico inferior y es la causa más frecuente. Y como tú dijiste, relajación transitoria esofágica inferior prolongada es la causa más frecuente, pero hay varias causas dentro del esfínter. Ahora, existen fármacos que también van a disminuir la presión, como por ejemplo los nitratos, los calcio antagonistas, la morfina, el diazepam, etc. Ahora, la otra causa también que es importante es la hernia hiatal. La hernia hiatal es cuando el esófago asciende, ¿por qué? Porque cierta parte del estómago ha subido encima del diafragma. Entonces, esto lo que hace es generar como una bolita que retiene la comida, ¿ok? Que retiene la comida, que hace que todo el flujo vaya al esófago. Y definiciones dentro de objetivos es diferencia de más de 2 centímetros entre la unión gastroesofágica escamocolumnar. Y entonces, no todos los pacientes con hernia yatal van a tener ERGE, pero el 60%, es decir, la mayoría sí va a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Entonces, esas son las dos causas más importantes. No sé si ahora sí se llegó a entender, si te quedó un poco más claro. Sí, o sea, el tema, bueno, por así decirlo, la estrella de todo ello es el esfínter esofágico inferior y dentro de sus patologías, o sea, el daño, las patologías dentro de esta, la más frecuentes son las relajaciones transitorias de esta misma. Prolongadas, ajá, exactamente. Y otra de las causas que también sería una barrera antirreflujo es la hernia yatal, porque recuerda que las cuatro cosas que forman la barrera antirreflujo son esfínter, ligamento frenoesofágico, ángulo de His y diafragma. Y el diafragma acá que ya no está haciendo su función, el hernia yatal. ¿Por qué? Porque el diafragma está en la misma altura del esfínter esofágico inferior. Pero ahora si te das cuenta, el esfínter esofágico superior subió, porque el estómago de lo que estaba debajo del diafragma ha subido. Entonces también es otra de las causas. Sí, gracias, Yamira. Sí, ya.
Genial, entonces Abril, espero que te haya gustado la clase y que puedas haber aprendido un poco mejor. Te voy pasando el post-test. Ok. Momento también paso a las diapositivas. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, creo que eso sería todo. Por lo demás está bien. Sí, ya, genial, Abril. Entonces, nos vemos la próxima semana para continuar con el celular. Ok, cuídate mucho, que tengas un buen inicio de semana. Bye. Igualmente, yo, mira, cuidado. Cuídate, bye.